Dios tiene algo maravilloso para vos. Yo creo que esta palabra también es fuerte e impactante a los que pueden entenderla. Yo creo que hay muchas personas del otro lado que nos están escuchando, que son gente entendida en cuanto a la palabra de Dios, y sabemos que la palabra de Dios es real y produce algo, produce un cambio en el corazón de los hombres. Simplemente es poder escucharla y recibirla con fe. Dice en el verso 29, dice, al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y en el verso 30 dice, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Algo tremendo que me llama la atención es de entender de que Jesús sale por el mismo lugar donde estaban aquellas dos personas. Cuando salió Jesús de aquel lugar de Jericó, salió por el lugar donde estaban aquellas dos personas sentadas y mendigando, recibiendo de lo que podían llegar a darle los demás. Dependían de otra gente, pero Jesús salió por el lugar donde esas personas estaban. Yo no sé si hay gente que puede entender de que esta palabra se ha dado en esta mañana, es porque el Señor sabe la condición en la que vos estás viviendo y la necesidad que hay en tu vida. Quizás hasta ni vos mismo podés llegar a estar pensando en esta mañana de qué es la necesidad grande que está teniendo tu corazón y que no la puedes encontrar, pero la palabra de Dios te está trayendo a reflexión el entender de que no es por voluntad ni de hombre ni de mujer, como mi esposa lo ha dicho hace un momento, sino que es según la voluntad de Dios. Y Dios, la voluntad de Dios es de que usted pueda llegar a entender el poder y la magnitud de poder que hay en el Señor, en su palabra, en el poder cambiar, invertir las cosas, las situaciones, tanto como en tu vida como en tu familia, en el núcleo familiar. Lo que Dios quiere hacer es algo grande en este tiempo y te está diciendo que Él pasa en esta mañana delante de tus ojos y quizás no lo veas, pero puedes escucharlo como estas dos personas pudieron oír y entender que era Jesús quien estaba pasando por delante de ellos, saliendo de Jericó, donde ellos estaban recibiendo lo que en migajas le podían estar dando otras personas, pero Jesús entendió la situación de esa persona, de esas dos personas, y decidió salir por aquel lugar. Yo me imagino la multitud que rodeaba a Jesús diciéndole, Jesús, vamos por aquel lugar que nos es más fácil poder salir y es más rápido poder llegar a cierto lugar quizás que podían llegar a llegar ellos, a poder llegar a ciertos lugares, pero Jesús se esforzó por ir y dirigir a toda esa multitud por un lugar donde dependían dos personas de otras personas, de que esas personas, los dos ciegos, no podían entender que tenían que depender del Dios del cielo, de Jesucristo, quien estaba aquí en la tierra caminando y que se iba a pasar delante de ellos. Jesús le estaba mostrando una enseñanza muy grande y tremenda en ese momento a toda esa multitud que estaban alrededor de Jesús. La multitud lo seguía, la multitud lo oprimía, la multitud lo podía tocar a Jesús, pero no pudieron recibir el milagro que recibieron aquellas dos personas estando al costado del camino, estando ciegas, estando alejados de la gran multitud que seguían a Jesús. Pero Jesús decidió pasar por delante de ellos, como en esta mañana Jesús te está hablando en su palabra, diciendo que te acerques a Él, que puedes usted estar escuchando la palabra de Dios, pero necesita recibirla con fe, porque aquella palabra que largó el Señor a aquellos ciegos, le dijo, tu fe te ha hecho salvo, los ha salvado. Es la fe que operaba en el corazón de esas personas, es la que pudo actuar y asimismo activar el milagro que ellos recibían. Esto no es de mucha ciencia, es solamente el creer con fe la palabra de Dios y las cosas comienzan a ocurrir. Esto es entender que la palabra de Dios es viva, es real y puede hacerse material cuando una persona lo acepta en su corazón y lo cree. Esto es algo que pueda la persona entender, de que aquellos ciegos eran ciegos, no tenían vista, no podían ver, pero sin embargo pudieron escuchar y escucharon la palabra de Dios que les dijo que eran salvos por medio de la fe que obraba en el corazón de ellos, y ellos recibieron el milagro. Yo no sé cuál es el milagro que en esta mañana puede usted estar necesitando, el milagro grande que ha estado esperando durante días y quizás años y no lo han podido ver, no lo han podido concretar, pero si esta palabra se está hablando en esta mañana es porque Dios quiere hacer ese milagro en tu vida, quiere entrar a tu familia, quiere hacerte sentir que el milagro está en las manos de Dios y te lo quiere entregar en esta mañana. Solo tienes que creer la palabra de Dios, que Jesucristo te está diciendo en esta mañana, es tiempo de recibir tu milagro, pero solo créelo, aunque tú no lo puedas ver, vas a recuperar la visión y vas a comenzar a ver lo que tu corazón anhela durante mucho tiempo, lo vas a comenzar a vivir, vas a comenzar a palpar el milagro en tu familia, el cambio que tus hijos están necesitando. Te habla una persona que han visto
cómo fueron los comienzos en su niñez, en su juventud, cuán grande era los destrozos que hacía y asimismo cómo caminaba y cómo se comportaba. Pero hoy pueden entender que fue la palabra de Dios que cambió a esta persona. No te habla cualquier persona que te toca las palabras de oído, sino que hablo de lo que uno vivió en Dios y lo que uno fue antes de Dios. En la palabra de Dios, si alguien le cree, las cosas pueden cambiar, pueden ocurrir. La palabra de Dios es la alrededor. Si las cosas están en ruinas en tu familia, en tu matrimonio, hay algo que la palabra de Dios te está diciendo, aunque tú no veas el milagro, aunque tú por ahora no puedes ver los cambios en tu vida, en tu familia, es necesario que puedas oír la palabra de Dios. Pero ha remarcado hace un momento que lo venimos diciendo, que cuando la tierra clama, el cielo responde, y esa es una realidad, es algo que podemos vivir y experimentar en Dios, de que cuando hay una necesidad, de que cuando hay necesidad de un cambio, cuando hay una petición en el corazón de alguien, cuando clamamos aquí en la tierra, el cielo responde. El cielo responde cuando necesitamos algo y clamamos a Él. Dios te está hablando y te está diciendo muy claro en su palabra: es tiempo de tu milagro, es tiempo de creer la palabra de Dios con fe, y las cosas comenzarán a cambiar. Dios comenzará a mover su mano, y cuando su mano se extiende, no hay quien la corte, dice Isaías. Solamente clama. Jeremías 33:3 dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, las cuales tú no conoces, dice la palabra de Dios. Hay cosas que no conocemos, hay cosas que no entendemos, hay cosas que no podemos ver porque se nos ha ido la visión. Quizás a muchos del otro lado se le ha ido de la vista y no pueden ver las visiones que en su corazón han estado anhelando. Pero hoy, en esta mañana, Dios te está diciendo: cree que tus ojos serán abiertos, cree que tú comenzarás a ver tu familia restaurada, cree que tus hijos van a comenzar a cambiar y tus ojos los van a ver. Solo cree que la palabra de Dios es viva y es real.